Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. ¿Cómo han estado? Bien, Doc. Gracias. ¿Y cómo está usted? Bien. ¿Ya? Bueno. Hoy día tenemos mucho que avanzar. La clase pasada no hemos terminado por unas cuantas fallas técnicas. A ver, ¿quién me dice que nos hemos quedado en la clase anterior? A ver, ¿quién se acuerda? Hemos hecho el manejo postoperatorio de cirugía de la articulación y manejo en la cadera. Sí, ¿lo ve? Chicos. Sí, doctor. Ok. ¿En qué diapositiva nos hemos quedado? ¿Se acuerdan? Doc, en el manejo de fase de movimiento, Manejo de fase de movimiento, pero de controlado y retorno a la función de la cadera, creo. Ay, no. Sí, creo que sí, Doc. protección moderada y mínima. Creo que no, esa, Doc, no. Protección máxima, ¿no? ¿Es fase de protección máxima? Sí. Sí, esa. Ya. Gracias. Entonces, a ver. Esperen un ratito. Ya. Vamos a compartir. ¿Se ve? Sí, doctorito, se ve. Aquí. Aquí es donde nos hemos quedado. Bueno. Recapitulando un poco, tenemos que en todas las patologías que pasan en la articulación de la cadera, vamos a tener tres tipos de manejo y habíamos dicho que habría que trazarse, una vez evaluado el paciente, hay que trazar objetivos de corto, de mediano y de largo plazo que van a ser parte de la rehabilitación. Así como estos objetivos nos van a ayudar a determinar el manejo que se va a seguir, dependiendo de la lesión o de lo que presenta la articulación que estamos estudiando. En este caso, en la articulación de la cadera, en el manejo postoperatorio, vamos a tener también la fase de protección máxima, que quiere decir que con la conducta terapéutica que vayamos a tomar, a seguir con un paciente que tiene, en este caso, una cirugía de cadera, tengamos que proteger, como con la prevención de complicaciones vasculares y pulmonares. Es necesario que se tenga que aumentar la fuerza en los miembros inferiores y también en los miembros superiores. En este caso, en el miembro inferior sano, en el que no está intervenido, hay que prevenir la inhibición postoperatoria de los reflejos en la musculatura de la cadera y la rodilla, así como restablecer la movilidad de la articulación y el control de la misma. ¿No es cierto? Entonces tenemos que hacer un proceso de fortalecimiento. Hay que hacer la reeducación de la marcha, el control postural, control del equilibrio y lo que es la propiocepción. Luego de esto, vamos a tener la fase de protección moderada o mínima,
en la que debemos aumentar la flexibilidad de todos los músculos o de cualquier músculo que se encuentra acortado pero de forma crónica. Esto por la etapa de inmovilización en una sola posición, entonces genera un acortamiento de la masa muscular. Así como existe una debilidad de la musculatura, entonces también debemos realizar un aumento de la fuerza, por lo tanto de la resistencia en los miembros inferiores para las actividades funcionales que quiera realizar nuestro paciente. A su vez también debemos mejorar la estabilidad postural y el equilibrio en posición de pie. Realizar el fortalecimiento muscular, pero también tenemos que trabajar en la capacidad aeróbica y en la resistencia cardiopulmonar. Todos los ejercicios que planteemos y que realicemos en nuestros pacientes deben tener parte de lo que viene a ser la terapia respiratoria y cardiovascular para la tolerancia en el ejercicio. Luego, si hablamos de los síndromes de dolor que tenemos en la cadera, vamos a tener el síndrome de exceso de uso, que es el que tiene un manejo no quirúrgico y se va a manifestar por la tendinitis o tirón muscular. Se dice síndrome de exceso de uso, ya que un músculo específico o un grupo muscular de la cadera va a producir una tensión excesiva en esta articulación, específicamente cuando el músculo se encuentra contraído, o sea, durante alguna actividad. Y esto se produce por un uso repetitivo que normalmente no se realiza, ¿no? Entonces, así como en el codo se produce el síndrome del codo de tenista, en la cadera podemos presentar el síndrome de exceso de uso. Se va a manifestar por una inflamación del tendón y obviamente presenta el dolor. No solamente esto, sino que vamos a también encontrar con mucha frecuencia la bursitis trochanteria, que va a ser el dolor sobre la parte lateral de la cadera, como observamos en la imagen, desde una posición lateral del muslo hasta la rodilla. Este dolor se puede experimentar como una incomodidad durante la etapa de pie, y especialmente cuando estamos en periodos prolongados. Entonces, ¿dónde duele? Duele justo sobre lo que son las bursas, donde tenemos una inflamación, en este caso trochantérica y trochanteria, ¿ya? Luego tenemos las bursitis del psoas, bursitis isquioglútea. Entonces, se caracterizan porque se inflaman las bursas correspondientes a las regiones de los músculos o referencias anatómicas en la articulación de la cadera. En el caso de la bursitis del psoas, el dolor va a ser inguinal o en la parte anterior del muslo. Posiblemente también se pueda presentar un dolor en la región rotuliana. Y este dolor va a agravar, o sea, se va a agudizar o va a aumentar específicamente en las actividades que requieran la flexión excesiva de la cadera, ¿no? Cuando llevamos la cadera a su máxima amplitud. La bursitis isquioglútea es aquella en la que el paciente nos va a referir un dolor alrededor de las tuberosidades isquiáticas, especialmente cuando el paciente o la paciente se sienta. Entonces, en ambos casos puede aparecer síntomas que son similares a la ciática por irritación de algún nervio, ¿ya? Entonces, vamos a tener la bursitis inguinal por una inflamación de uno de estas bursas. Entonces, el dolor que va a producir va a ser un dolor agudo,
se dice un dolor agudo incapacitante, ya que el paciente siente bastante dolor, y cuando es incapacitante le limita la función, ya sea en este caso de deambulación o hasta de sedestación por tiempos prolongados. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctora. Ya. Entonces, si hablamos de las alteraciones y limitaciones frecuentes, la sintomatología que se presenta con mayor frecuencia en la articulación de la cadera en cualquier lesión va a ser el dolor, la desviación de la marcha, el desequilibrio en la flexibilidad y el desequilibrio ante la fuerza muscular. Entonces, ¿qué pasa? Que la articulación de la cadera y los músculos aledaños que están circundantes a la articulación van a presentar estas características, ¿no? Va a haber una disminución de la flexibilidad, va a haber presencia de dolor, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener, una vez que hemos establecido esos otros etcétera, vamos a proponernos un manejo en la fase de protección. ¿Por qué se dice fase de protección? ¿Quién me dice? Nadie, como siempre. Yo pregunto y nadie responde. Se denomina fase de protección por el hecho de que vamos a preparar a la musculatura de la articulación de la cadera y articulación de la rodilla para prevenir y proteger ambas articulaciones en futuras lesiones. ¿Ya? En la fase de manejo de control del movimiento, lo que se debe hacer es desarrollar, como dice, una cicatriz móvil que sea fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que sobre la cicatriz de la intervención nosotros debemos trabajar flexibilizándola y devolviéndole un aspecto más terso, cosa que a la paciente no le moleste, no le produzca un escozor, no presente aumento de volumen, etcétera, etcétera. También se debe desarrollar un equilibrio en la longitud y la fuerza de los músculos del de los músculos de la cadera. Entonces, ¿qué pasa? Esta musculatura, específicamente en la cadera, al momento que existe una lesión o una patología que sea limitante, primero la musculatura pierde o disminuye su fuerza, así como el tono. Luego se ve afectado el equilibrio y, como les decía hace instantes, existe una disminución ligera pero importante a la vez de la longitud de la fibra muscular o del grupo muscular. Si es un músculo, por ejemplo, como el cuádriceps, que tiene 4 vientres, uno de los vientres o dos de los vientres, dependiendo, pueden desarrollar una diferencia en cuanto a la longitud muscular de una inserción a otra. Luego también es importante desarrollar la estabilidad y las funciones de cadena cerrada. Esto con el objetivo de brindar a nuestro paciente mayor flexibilidad y un buen control de la postura y la estabilidad. Luego, durante el desarrollo de la resistencia muscular y cardiopulmonar, lo que se va a trabajar en los pacientes que tienen alguna patología en la cadera va a ser siempre el control de la resistencia muscular, que no solamente lo hacemos con una placa radiográfica, sino también puede ser con una tomografía que es mucho más específica.
en cualquiera de los casos que les he hablado, siempre va a estar presente primero el aumento de la fuerza muscular, ¿no? Luego ya serán grupos musculares específicos que a su vez que han disminuido la fuerza, han disminuido el tono, por lo tanto también han disminuido su trofismo. Entonces este músculo puede ser que se encuentre ya cansado, fatigado y necesita como renovarse. Hasta ahí preguntas. En el manejo de retorno a la fase de función, que ya viene siendo una de las últimas fases, cuando la misma articulación ya se encuentra rehabilitada y queda hacer la progresión del aumento de la fuerza muscular como una función de control funcional, debemos también tomar en cuenta la situación y las características de los pacientes, ¿no? Hay quienes pueden responder con mayor facilidad y rapidez a cualquier tipo de estímulo y hay otros que demoran un poco más. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, doctora. Ya decía, yo creo que se han dormido. Me han dejado solita otra vez. Bueno. Entonces, todo lo que les he hablado corresponde a lo que es la articulación de la cadera. Y bien, ahora vamos a tomar en cuenta lo que pasa con la articulación vecina, que va a ser la articulación de la rodilla. ¿Ya? Repito. Por favor. ¿Ya? A ver. Miraremos. ¿Se ve, chicos? Sí, sí, doctora. ¿Perdón? A ver. Ya. Entonces, seguimos con la kinesioterapia de los miembros inferiores. ¿Ya? Y hablamos esta vez de la articulación de la rodilla. Al igual que en la cadera, van a existir patologías en la articulación de la rodilla que van a disminuir su función. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber una disminución de la fuerza y del tono muscular, va a haber una disminución en la amplitud de movimiento articular, podemos encontrar la presencia de alguna patología degenerativa, como por ejemplo la artrosis dentro de una patología común. Ya les he explicado la clase pasada en relación a la artrosis. Pero vamos a denominar a esta articulación, a esta patología en la articulación de la rodilla,
porque viene a ser también una enfermedad articular degenerativa. Pero ¿por qué se dice degenerativa? Llega un momento en que la articulación, cuando ya ha cumplido su trato, su uso a la articulación, eso es lo más correcto, entonces empieza una etapa de degeneración, ¿no? Entonces, la artrosis viene a ser una enfermedad articular degenerativa que es bastante común, específicamente en aquellas personas que en las edades jóvenes, edades tempranas, lo que más han usado han sido las manos, al igual que los cambios de temperatura, que son factores importantes, ¿no? Luego, aquí podemos ver en esta radiografía cómo apreciamos la disminución del espacio articular, donde casi no se ve, a no ser que sea una maniobra específica como esta, porque lo que vamos a encontrar aquí por delante va a ser la rótula. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Hablamos de la artritis reumatoidea. Si ven esta imagen en la que les estoy remarcando con el cursor, esta es una imagen bastante frecuente. Esta característica de la patología es bastante frecuente, así como la medicación, y tiene ciertas características de acuerdo a los niveles o grados de artritis reumatoidea que presente nuestro paciente. Entonces, se dice que la artritis primero se va a manifestar en las manos, no en los pies. Luego, esta patología va a ir avanzando y a medida que avanza también va a presentar alguna enfermedad en las rodillas, limitando la articulación para su función. Otra característica es que si nosotros palpamos la rodilla sin necesidad de hacer alguna manipulación o maniobra, entonces vamos a hacer de forma comparativa izquierda-derecha y nos daremos cuenta que en este caso, en esta foto de blanco, gris y negro, existe o puede existir una ligera desviación en las rodillas y una ligera deformación, como ustedes están viendo aquí de forma progresiva. Esta sería una rodilla normal. Aquí tenemos una osteoartritis y de forma final, cuando la artritis ya está en un proceso en el que se ha agudizado bastante, ya existe disminución plano sagital y una disminución en las superficies articulares, más que disminuciones, como un adelgazamiento del cartílago. Y la característica es que esta articulación, así como vemos en la imagen, se va a inflamar, se edematiza, se pone caliente y se pone, no diremos roja, pero sí se pone la piel turgente, o sea, bastante tensa y brillante. Esas son las características específicas en la artritis reumatoidea. En esta patología y en varias patologías vamos a toparnos con la disminución de la movilidad luego de la inmovilización. ¿Esto qué quiere decir? Tengo un paciente que se ha lesionado, el médico lo ha enyesado esta articulación. Entonces, en esta articulación vamos a tomar la rodilla. Ha sido inmovilizada por varias semanas.
Y después de este proceso de la consolidación de una fractura o la disminución de una inflamación del tendón, entonces lo que se tiene que hacer es después del proceso de la consolidación de la de una fractura o de la disminución de una inflamación puede ser de la cápsula, de los músculos, de los tejidos blandos, estos van a sufrir contracturas y van a restringir la movilidad. Es como decimos que esta articulación va a estar susceptible. Es como que si bien se le hace un estímulo que no, según la articulación puede ser que no necesite, entonces va a tener una respuesta de disminución de la movilidad. Junto con esto vamos a tener a las adherencias que pueden restringir el desplazamiento caudal de la rótula. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a limitar el movimiento de la flexión de la rodilla, va a causar dolor a medida que la rótula se comprime contra el fémur. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen. ¿Alcanzan a ver, chicos, esta imagen? Sí, doctorita. ¿Perdón? ¿Se ve? Sí, doc, se ve. Sí, Ya, doctora, se puede ver. gracias. Esta cinta que está encima viene a ser el tendón cuadricipital. Entonces está sobre y está insertado en la rótula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos mucha fuerza, entonces, ¿qué va a hacer la fuerza? Va a tensar, va a ir hacia arriba. Al tensar este músculo, el platillo femoral, o que es el platillo rotuliano o la rótula, o fábula, se va a aproximar, por no decir se va a pegar a la articulación. Entonces, en esta etapa en la que el músculo jala o comprime a la rótula contra la rodilla, se va a restringir el movimiento, va a limitar la flexión de la rodilla por el dolor que va a producir. ¿Me han entendido hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, usamos dispositivos, elementos externos como estos que son los tutores, férulas o tutores, las rodilleras con barras de soporte o este tipo de soporte rotuliano se denomina, que va a ayudar y va a facilitar el movimiento de la articulación. ¿Cuál es la desventaja? Que estos tutores o estas férulas externas no se las puede usar por un tiempo prolongado, ya que lo que van a hacer es debilitar la masa muscular, porque tanto la rodillera, el vendaje, los tutores y todos estos elementos externos cumplen la función de soporte y sostén que debe realizar la musculatura y la articulación. Entonces, un uso prolongado va a producir una disminución aún más de la fuerza muscular y esta articulación se va a hacer más inestable. En el manejo de la fase de protección vamos a tener primero el control de dolor y la protección de la articulación. Siempre hemos dicho desde la clase pasada, en cualquier patología, lo que nosotros tenemos que hacer es controlar el dolor y proteger a la articulación. Cuando hacemos el control del dolor, podemos usar varios elementos físicos, ¿no es cierto? Tenemos aquí el ultrasonido, los campos magnéticos, el teimero muscular y obviamente vamos a facilitar con la movilización. Durante esta etapa de disminución de dolor y de protección,
tenemos que educar al paciente para que pueda él controlar los movimientos que deben ser correctos, en este caso en la articulación de la rodilla, en combinación con la articulación de la cadera y tobillo. Al ser una articulación intermedia, la rodilla es de soporte del peso corporal que se distribuye a nivel de la pelvis, ¿no? O sea que teóricamente la pelvis distribuye el 50% y 50% en cada cadera del peso del tronco superior más la cabeza y miembros superiores. Y esta fuerza, este peso que desciende en todo el miembro inferior, tiene que ser distribuido de forma homogénea en la articulación de la rodilla para que descienda a la articulación del tobillo. Entonces es una forma de educar a nuestro paciente de cuáles son los movimientos correctos y los movimientos incorrectos en la articulación de la rodilla. Así como se le debe brindar unas adaptaciones funcionales, en este caso esta es una adaptación, el tape neuromuscular, ¿no? Con la finalidad de mantener los tejidos blandos y la hipomovilidad y la disminución de la movilidad articular. Con todo esto nosotros vamos a ganar, tenemos que ganar con las movilizaciones una mejor y mayor amplitud articular, en este caso de la articulación de la rodilla. Debemos mantener el funcionamiento muscular y como habíamos hecho en la evaluación de la clase pasada, tenemos que evitar las adherencias en la rótula por debajo. Entonces lo que se debe hacer es la movilización de la rótula. ¿Se acuerdan que en la práctica hemos hecho eso, chicos? Han movilizado sus rótulas. Sí, doctora, recuerdo. ¿Se acuerdan? Bueno, en la fase de control y retorno a la función, en esta fase también les había dicho que es una fase en la que el paciente tiene que aprender a controlar su movimiento o el juego articular, pero también el fisioterapeuta debe facilitar que esta articulación retorne a una función cuasi normal. Vamos a presentar todavía dolor, entonces se trabaja en la disminución del dolor. Se debe aumentar el juego articular y la amplitud de movimiento. Seguimos trabajando en la amplitud de movimiento. Vamos a facilitar la movilización articular, las técnicas de estiramiento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que facilitar a nuestro paciente que pueda realizar estiramiento, la movilización, la potenciación muscular, pero también la propiocepción. Entonces, durante esta etapa tenemos que mejorar el rendimiento muscular, hacer las actividades de equilibrio, subir y bajar las gradas, que parecen sencillas, pero son una parte importante en la función de la articulación de la rodilla. Si nuestra rodilla o la rodilla del paciente, perdón, ha sido sometida a una cirugía, entonces vamos a tener un manejo postoperatorio. Esta cirugía es la que se emplea ahora, ya no son cortes grandes, a no ser que sea una prótesis o un reemplazo articular. Este es un procedimiento de artroscopía. Gracias a este procedimiento de artroscopía, entonces se puede rehabilitar lesiones en los ligamentos, lesiones de los meniscos, disfunción femororotuliana, todas estas que van a estar asociadas al daño en la carilla articular de la rodilla. Entonces, como ustedes ven, solamente son 3 puntos o máximo 6 puntos, 2 puntos por cicatriz. Entonces, es por un lado donde entra un elemento que es como le dicen cocodrilo, que es chiquitita, como una pinza cocodrilo,
Por la otra entra la sonda donde está la cámara y por la otra donde entra el líquido que constantemente va circulando dentro de la rodilla para facilitar la imagen clara y realizar el procedimiento. En este manejo postoperatorio, este tratamiento se debe basar de acuerdo a la profundidad de la lesión y también de acuerdo a la localización de la lesión articular. En este caso, todas las actividades que nosotros realicemos tienen que ser progresivas. Debemos facilitar la función. Nuevamente usamos medios físicos, facilitamos con el neuromuscular, etcétera, etcétera, con el objetivo de recuperar el soporte del peso corporal. ¿Ya? Hasta ahí estamos, chicos. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, Doc. Ok, espero que sea así. Entonces me van a dar 2 minutos para que volvamos a la otra reunión y continuemos con este tema, ya que es un poco bastante larguito. ¿Ya? Nos falta hasta ahora más de la mitad. Bueno, chicos, denme 2 minutos, nos vemos en un ratito, por favor. ¿Ok?